¿Ya le pusiste play? Ya. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Viñola, 1296, esquina con Pablo Neruda, fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendidas por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Gracias por estar en sintonía del 104.5 de FM Radio Neuma. Muy contentos y agradecidos con Dios por esta nueva oportunidad que el Señor nos otorga, como todos los jueves. Estuve 2 jueves poniendo prédicas anteriores por cuestiones de actividades, pero hoy agradezco a Dios por darnos otra vez la oportunidad. Muy contento en verdad y muy agradecido con Dios por este tiempo. Sé que el Señor ha sido bueno. Sé que el Señor sigue mostrando su gracia, su amor, su misericordia para con todos sus hijos, para quienes hemos conocido y experimentado de lo mucho que Dios tiene en ese encuentro que tuvimos con Él. Y quiero invitarle a que esté con nosotros. Recuerde que estamos de 8 a 9 de la noche en su programa Escudriñando la Palabra, y me siento muy contento y agradecido con Dios también porque me acompaña Ismael Abdi. Así es. Se me fue el apellido. Soria, iba a decir Osorio, no. Soria Barrios, él está con nosotros, él estará llevando la meditación de la palabra. Él es nieto de un gran pastor, amigo, hermano, que tuve el privilegio de conocerlo y convivir con él por muchos años, el pastor Bernabé Barrios, que está en el Señor, y que toda su familia, desde que yo llegué a Ebenezer, fue una familia que me arropó, me cobijó y fue de mucha bendición para mi vida. Y para mí es un gran gozo, un gran privilegio de tener a Ismael con nosotros. Él es nacido aquí en Saltillo, en la tierra del zarape y del pan de pulque, pero vive actualmente en Metepec, en el Estado de México. Está de visita acá en Saltillo y quisimos poder invitarlo y que esté con nosotros. Y queremos invitarle, les repito, a que esté con nosotros. Estamos de 8 a 9. Y quiero darle a conocer mi número móvil, el 844-455-2058, para que nos pueda mandar algún mensaje o alguna petición de oración. Al final de la predicación estaremos orando por algunas necesidades. Y pues nada, Ismael, mucho gusto que estés con nosotros. Habíamos ya planeado por ahí vernos y qué bueno que pudimos coincidir que el día de hoy estés con nosotros. Ya mañana regresas al Estado de México. Así es. Pero antes de que te puedas ir, queremos que de parte del Señor nos transmitas algo que sé que el Señor ha estado mostrando mucho de lo que Él tiene en tu vida, y sé que eres un gran joven que está sirviendo al Señor en diferentes aspectos y áreas en el ministerio, y yo sé que algo bueno, grande de parte de Dios vendrá a tu vida. Saludar a sus padres allá en el Estado de México, a sus papás, a sus hermanos, a sus tías aquí en Saltillo, y a todos quienes nos ven y nos escuchan. No alcanzo a ver mi móvil, pero estaremos mandando saludos y mensajes para todos. Por ahí está mi esposa, están diferentes personas. Queremos saludarles y bendecirles aquí en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, y a través de la estación de Neuma, en internet, a la hora que nos pueda ver. Sé que será de mucha bendición la predicación de hoy. Y pues nada, queremos dejarte el lugar, Ismael, y que el Señor hable en nuestras vidas, y nada, muy contentos que estés con nosotros, Ismael. Muchas gracias, Pastor Jacobo. Como lo decía, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios por lo que Él ha estado haciendo en estos tiempos, en la vida de cada uno de nosotros. Y yo también estoy muy agradecido con el Señor por lo que Él ha traído a mi vida y por lo que Él ha venido mostrando a mi vida. Así que yo siempre soy
un hombre gozoso cada vez que visito mi lugar de nacimiento, y para mí aquí hay muchas experiencias en el Señor, y el Señor ha mostrado muchas cosas en este lugar en lo personal, así que para mí siempre es un gusto poder compartir, poder estar, poder compartir con hermanos, con conocidos, con amigos, con familiares que forman parte del pueblo de Dios. Amén. Así que por eso estamos aquí, para compartir de Dios al pueblo de Dios, y ese es el propósito. Y muchas gracias, un saludo a todos aquellos que nos están viendo en este momento, a aquellos que estarán viendo esta transmisión, y mi deseo es que estas palabras sean de bendición, que estas palabras puedan llegar a aquel que necesita una palabra de Dios hoy, porque nuestro corazón siempre tiene necesidad de Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu siempre está sediento de algo más allá, de algo más grande, de algo que trascienda a un ser humano. Y muchas veces el ser humano no lo sabe, pero tenemos una necesidad y una sed de algo que va más allá, y eso lo podemos encontrar en Dios. Y en estos días yo me encontraba meditando la palabra de Dios y trayendo a la memoria también las cosas que el Señor ha venido haciendo, y cómo el Señor se mueve a través del tiempo, cómo el Señor en estos tiempos que tal vez han sido, o más bien han sido difíciles para muchos de nosotros en muchas áreas de nuestra vida, Dios aún tiene un plan. Tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, tiene un plan para todos aquellos que están ahí escuchando, y Dios quiere traerlo a revelación. No importa si aún no conoces a Dios, quiero decirte que Dios tiene un plan para ti. Si aún no tienes una relación personal con el Señor, Dios, esperamos y espero yo que el Señor te hable hoy. Amén. Y lo que yo me encontraba pensando era sobre esta temporada difícil, estos últimos 3 años, y yo me encontraba justamente predicando el día de ayer en la iglesia de Benecer. Estaba compartiendo sobre la fortaleza que es en Dios, la fortaleza que viene de Dios. Y esto me llevó a seguir pensando y a ahondar un poquito más en estos últimos 3 años que para muchos han sido difíciles en muchas áreas de nuestra vida. Tal vez muchos no hemos visto lo que hemos querido ver, no hemos llegado a hacer lo que Dios nos ha dicho que podemos hacer. Y lejos de otras cosas hemos visto que tal vez ha habido retención, que ha habido por ahí un momento de prueba, un momento de desesperación. Pero a esto la palabra de Dios le da un nombre, y esto se le conoce también como el proceso de Dios. El proceso de Dios que trae a la vida del hombre, que trae a la vida de aquellos que están esperando en Él. Y por eso yo quiero compartir hoy la palabra hablando sobre los procesos de Dios. Cómo es que nosotros podemos y debemos afrontar un proceso que viene de Dios. ¿Cuál es la forma en que el Hijo de Dios necesita pasar un proceso para salir avante, para salir victorioso, para salir en una nueva forma de entendimiento de lo que es el conocimiento de la palabra de Dios? Y no solo eso, sino cumplir sus propósitos, cumplir el propósito de Dios en tu vida, que eso es lo más importante. Y yo quiero que vayamos ahí a la palabra de Dios, que vayamos al libro de Samuel, primer libro de Samuel, en el capítulo 23. En el capítulo 23. Y ahí el Señor nos habla de David, el rey más grande que el pueblo de Israel, que el pueblo escogido de Dios ha tenido. David, sin lugar a duda, siendo el hombre que Dios lo hizo ser, de que la palabra da testimonio y dice, un hombre conforme a mi corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que hizo David para lograr obtener tan grande título, siendo un hombre como tú y como yo? David sabía lo que era adorar al Señor. David sabía lo que era servir a Dios en momentos de dificultad. Y los momentos difíciles son los procesos de Dios. Y quiero que leamos ahí en el capítulo 23. Y aquí en el capítulo 23 nos habla una parte donde David había ya hecho una proeza grande en Israel.
Él ya había dado muerte a Goliat, a este gigante. David había sido, anterior a esto, ya había sido ungido por el sacerdote, por Samuel, ya lo había ungido. Y Dios ya le había dicho que David tenía que ocupar el trono, porque ya había sido ungido como rey. Sin embargo, la promesa de Dios no se cumplió al momento. David tuvo que esperar y esperar en Dios. David tuvo que saber lo que era pasar por el proceso de Dios. Y el proceso de Dios muchas veces se va a cumplir en un tiempo prolongado, en un tiempo a veces muy rápido, en un tiempo en el que no sabemos cuándo se va a cumplir, pero lo importante es cómo pasar y atravesar ese proceso. Lo importante es cómo podemos nosotros honrar a Dios mientras atravesamos ese proceso de Dios. Y aunque David ya había tenido una victoria, él ya le había dado muerte a Goliat, y él ya había vencido, y él le había procurado esta victoria al pueblo de Israel, aún así David todavía no iba a llegar a ser rey, sino que la palabra nos relata y nos dice que él tuvo que continuar. Saúl, quien era el rey en ese momento, al escuchar los cánticos de las personas del pueblo de Israel, de los hombres y de las mujeres, al ver las proezas que David estaba haciendo por mano de Dios, la palabra dice que empezaron a cantar y a decir, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Entonces Saúl escuchó esto, el rey escuchó esto, y desde ahí despertó en él los celos y la envidia. Es decir, que en el proceso de Dios, cuando tú y yo nos encontramos en un proceso difícil, y yo sé que muchos nos encontramos en un proceso, yo sé que muchos de los que están escuchando, muchos de los que están viendo esta transmisión, hay un proceso que estás pasando, hay un proceso difícil, hay un proceso que tal vez nadie sabe, nadie conoce, no le dices a nadie, pero que tú lo estás viviendo, que tú lo muestras y tú puedes dar otra cara, pero solo Dios y tú conocen lo que tú estás esperando. Entonces, aquí David empezó a ser perseguido por el rey Saúl. Y David entra en esta persecución ardua, reacia, por parte de Saúl y por parte de su ejército, en donde David se tenía que ocultar en las cuevas, tenía que huir al desierto. Y es en ese contexto donde en el capítulo 23 nos habla la palabra de Dios de Primera de Samuel, y voy a dar lectura, vamos a leer por aquí unos versos, donde dice: dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila, la cual era una ciudad. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con él efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Ahora, quiero atraer tu atención al verso siguiente, que es el verso 14, porque de aquí vamos a aprender muchas cosas de lo que Dios
quiere hacer en la vida de aquel que está siendo procesado por él. La palabra dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y en este verso 14, quiero decirte que David estaba huyendo, y él estaba en el desierto, y él había huido al desierto de Sif. Este desierto se encontraba en una región de Judá. Y la palabra de Dios siempre nos deja claro que el desierto es el lugar de tu prueba. El desierto es un lugar donde tú vas a tener que pasar por un proceso de Dios. Y David se encontraba en medio de ese proceso. Recuerda que David ya había sido ungido por Dios a través de su sacerdote, a través de Samuel. Sin embargo, la promesa de él sentarse en la silla del trono todavía no se cumplía. Si tú estás pasando por un proceso donde Dios ya te dijo lo que se va a cumplir en tu vida y aún no lo ves, tienes que entender que aquel al que Dios llama, aquel al que Dios le extiende su promesa, tiene que ser capacitado. Aquel al que Dios le dice y le da una palabra, tiene que pasar por el proceso de Dios. Y el proceso de Dios nunca es agradable al ser humano. Porque causa a veces temor, porque causa desesperación, causa desespero, porque a veces causa muchas lágrimas, porque uno dice, ¿hasta cuándo será ese momento en el que yo vea lo que Dios me ha dado? Y David tuvo que pasar un proceso. Y quiero leer de nuevo el 14, pero ahora lo voy a parafrasear. Y quiero que ustedes me sigan ahí en el verso 14, leyéndolo mientras yo lo parafraseo de la siguiente forma, y vamos a descubrir cómo es el proceso de Dios. Y David se quedó en la prueba, pero la misma lo fortalecía, porque día y noche habitaba. Subía a la presencia de Dios, su oración y su comunión era con él. El enemigo buscaba derribarlo y destruirlo diariamente en medio de la prueba. Quiero decirte aquí lo siguiente: el proceso que Dios pasa en tu vida, hace llegar a tu vida, es un proceso diario. Tú y yo debemos de tener un encuentro con Dios diariamente, basado y derivado de haber tenido un encuentro con Dios real, un encuentro con Dios que es verdadero. Cuando tú le entregas tus manos, tu cuerpo, tu corazón, tu alma al Señor, algo diferente pasa en tu vida. Las cosas ya no son las mismas, los propósitos que tú tenías ya no son esos, son diferentes. El gozo en tu vida empieza a llenarte, un gozo que desciende de Dios. Ese es el encuentro que cada uno de nosotros y que Dios llama a que tú tengas con Él, un encuentro personal con Dios, en la persona de su Hijo Jesús. Pero después de tener este encuentro, estamos llamados a tener un encuentro diario con Dios, un encuentro diario con Jesús. La palabra de Dios dice ahí en Lucas capítulo 9, verso 23, cada uno debe tomar su cruz y seguirlo cada día. Y esto nos habla del proceso que Dios quiere con nosotros. Es un proceso y es una devoción de Dios diaria. Cada día debemos de acercarnos a Dios. Cada día debemos de buscarlo. Cada día debemos de buscar su dirección. Cada día debemos de encontrar lo que Él tiene para nosotros. Y lo voy a leer nuevamente ahí, Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Se dice de este verso que el corazón del evangelio, si no estuviera en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no estuviese ese verso, inmediatamente pasaríamos a este, porque este nos da el corazón de Dios en el evangelio. Cada uno debe de tomar su cruz, negándonos a nosotros mismos para seguirle a Él día tras día, día tras día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3:23, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Debemos de buscar a Dios todos los días. Y quiero decirte con esto que si tú estás pasando un proceso difícil hoy, lo que Dios nos quiere decir es que tú tomes de sus misericordias
cada mañana. Es de que tú renueves tu corazón. Es de que tú renueves tus fuerzas en la presencia de Dios cada día. Y David entendió lo que era alabar y bendecir el nombre de Dios cada día. Cada día. Y sabemos que David, el más grande salmista de Israel, que no solo fue rey, fue adorador y fue salmista, y él compuso la mayoría de los salmos que hoy tenemos. Y quiero traer tu atención ahí al Salmo 63, porque eso es lo que nos va a dar la pauta a cómo tú y yo debemos de actuar en el proceso de Dios. Y ahí en el Salmo 63, la palabra de Dios nos dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y ahí en el Salmo 63, ahí arriba en el encabezado, podemos ver y notar, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Es decir, que el Salmo 63 fue compuesto cuando David huía de Saúl, porque lo quería matar. Cuando había libertado a la ciudad de Keila y ya estaba huyendo. Es entonces donde David compone este salmo. Y la palabra de Dios, regresando ahí a Primera de Samuel, en el capítulo 23, ahora sí entramos en ese contexto. Primera de Samuel, capítulo 23, que es el que empezamos a leer al principio. En el verso 14, dice: y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Quiero decirte que la prueba, el desierto es la prueba, pero la misma prueba que Dios envía a tu vida es lo mismo que Dios utiliza para fortalecerte. La prueba en Dios es el instrumento dado por Dios para que tú seas un hombre y una mujer diferente, para que tú crezcas en un nivel mayor de lo que Dios tiene para ti. La prueba, si es pasada con perseverancia, con devoción a Dios, con una actitud reverente a Dios, alabando y bendiciéndole en el momento de la prueba es usada a tu favor. David se quedó en el desierto, David se quedó en la prueba, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, dice el verso 14. Habitar a mí me da la idea de estar día y noche. Cuando tú habitas en un lugar, quiere decir que día y noche pasas tiempo en ese lugar. Y David habitaba en un monte. Y el monte, en la palabra de Dios, nos habla de la intimidad y de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir aquí el Señor? Que cuando tú estás en una prueba y en un momento difícil, tú debes de ir al monte en medio de tu prueba. David subía al monte. Él habitaba en la comunión y en la presencia de Dios. Él estaba siendo perseguido. Su vida corría peligro, pero él no escatimaba, así como Jesús, porque David fue un prototipo también de Jesús. Él no escatimaba su vida como preciosa, sino que él ponía su vida en manos de Dios y él subía al monte, ahí en el desierto de Sif. ¿Recuerdas a Moisés? Moisés tuvo que subir al monte de Sión para recibir las tablas de la ley. Y él subió al monte de Dios, es decir, él estuvo en intimidad con Dios. Si tú y yo no estamos en la intimidad con Dios, porque recuerda que Israel estaba cruzando el desierto, estaba en medio de la prueba, pero Dios llamó a Moisés y le dijo, sube acá. Es decir, Dios tiene la iniciativa para que en medio de la prueba tú vayas a tener intimidad con Dios. Así como Dios le dijo a Moisés, sube acá, Dios te está diciendo, oye a ti, sube acá. Estás en medio de la prueba, no importa, sube acá. Porque acá yo te voy a dar, como le di a Moisés, las tablas de la ley para salir adelante y para no perecer. A ti yo te voy a dar palabra para que no perezcas en medio de la prueba. Sube acá. Y David permanecía en el monte de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Subía a la presencia de Dios David. ¿Con qué? Con su oración, con su fe, con su esperanza. David subía así al monte de Dios en el monte de Sif. Y la comunión de David
era con Dios, así como dice la palabra que la comunión de Dios es con los que le temen, y David temía a Dios. Por esto también David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no solo porque él se supo arrepentir cuando más adelante pecó allá con Betsabé ya estando en el reino, sino porque él buscaba la presencia de Dios. Él ya había matado al filisteo, él había mostrado una fe que ni el rey de Israel había mostrado. Él ya había mostrado una fe en los años cortos de su vida que no había mostrado ningún soldado de Israel. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, dice el Señor. Con el Espíritu de Dios tú puedes atravesar el desierto y pasar en medio de la prueba y decirle a la prueba, aquí estoy yo. Tú vienes contra mí, contra espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios. El enemigo va a querer utilizar la prueba contra ti, pero Dios utiliza la prueba a favor de ti. La prueba es el instrumento que Dios te da para que tú crezcas en fe, para que tú crezcas en armonía con Dios, para que tú crezcas en obediencia a Dios. Ese es el motivo de la prueba y del proceso que tú estás pasando hoy. El enemigo tienta y él envía tentación, pero Dios no tienta a nadie, dice la palabra, porque él no puede ser tentado ni es tentado de nadie. Pero Dios lo que sí permite y lo que sí envía es una prueba. Y Dios estaba probando a David, porque es necesario que antes de que alcances lo que Dios te ha prometido a ti en tu vida, es necesario que pases por el desierto. Es necesario que pases por la persecución tal vez. Es necesario que pases por las lágrimas. Y esto me recuerda mucho a lo que decía Spurgeon en una de sus predicaciones, y él decía el ministerio de la oración líquida. La oración líquida son las lágrimas que tú derramas en la presencia de Dios en oración. Esa es la oración líquida. ¿Y cuántas veces David no fue partícipe del ministerio de la oración líquida a través de las lágrimas? Muchos de los salmos que hoy tenemos fueron compuestos mientras David derramaba lágrimas, mientras estaba componiendo con su pluma, o mientras estaba hablando y diciendo el salmo en una espontaneidad que Dios le daba. Y así como Jesús se regocijó en el Espíritu, así también David se regocijaba en el Espíritu. Y él derramaba sus lágrimas. Uno de esos salmos fue el Salmo 51, que a mí en lo personal fue un salmo que marcó mi vida. El Salmo 51, ahí David entendió lo que era también el juicio de Dios, pero lo que era la misericordia de Dios. Espíritu nuevo, noble me sustente. Y David por eso también fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque no negó pasar el proceso de Dios. Y aquí en el verso 14 de 1 de Samuel capítulo 23, seguimos con ese verso, el 14 nada más, porque hay tanto que Dios nos quiere decir ahí. Entonces decía que David subía al monte, a la presencia de Dios. ¿Con qué? Con su oración, su comunión era con él. El enemigo buscaba derribarlo, porque dice ahí, y lo buscaba Saúl todos los días. Todos los días el enemigo va a querer derribarte en medio de tu prueba. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué podemos aprender del proceso de David en nuestro proceso? Que cada día debemos de buscar a Dios, porque el enemigo te va a buscar derribar cada día. Y es por eso que cada día, como Daniel allá en Babilonia, dice la palabra de Dios que él diariamente, 3 veces al día, iba a la presencia de Dios en oración. 3 veces al día. Y Daniel era el hombre más ocupado que podía tener el reino de Babilonia, porque él era un hombre prominente en Babilonia, que Dios lo había puesto ahí también. Pero Daniel supo darle y apartarle a Dios el tiempo que Dios merecía. Así que ahí continuamos y dice, el enemigo buscaba derribarlo y destruirlo diariamente en medio de la prueba. Pero por causa de la adoración de David en el monte de Sif, que era diaria, Dios lo guardó lejos de caer en el momento de la prueba. Y por eso ahí dice el verso 14 al final, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo entregó en sus manos. ¿Esto qué enseñanza nos trae a nosotros? Que cuando tú estás diariamente buscando la presencia de Dios, como lo hizo David en el monte de Sif, como lo hizo Daniel allá en Babilonia, 3 veces al día,
El enemigo, por más que quiera usar tu prueba para derribarte, no va a poder. Dios te va a guardar en su mano. Pero es necesario que tú vayas al monte de Dios, a la intimidad con Dios, ahí en medio de tu prueba, ahí en medio del desierto. Y después dice ahí el verso 15, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Verso 16, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Algo muy importante que debemos de saber y de entender es que en medio del proceso de Dios, en medio del proceso que Dios está enviando a tu vida, tú y yo necesitamos a un Jonatán que esté ahí dispuesto a nuestro lado. Tú y yo necesitamos a un Jonatán que nos ayude a fortalecernos de acuerdo a la mano de Dios. Lo necesitamos. Y no solo lo necesitamos, debemos de ser un Jonatán para aquellos que están pasando el proceso de Dios. David estaba en la presencia de Dios. Sin embargo, él necesitó a un Jonatán que viniera a fortalecerlo de mano de Dios. Pablo, teniendo una intimidad profunda con Dios, el apóstol Pablo, necesitó a un Timoteo que al verlo Pablo se fortaleciera. Pablo, siendo el apóstol de Dios para los gentiles, fortalecido en la presencia de Dios, necesitó ver el rostro de los hermanos a quienes él le ministraba, para que su corazón fuera consolado. Y no solo Pablo, Jesús mismo, dice la palabra de Dios, que él estando ahí en Getsemaní, él orando a su Padre, la comunión íntima con Dios la tenía Jesús al 100% y era plena. Pero dice la palabra que cuando Jesús exclamó, Señor, que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Y dice la palabra que un ángel descendió del cielo y vino para fortalecerle. Necesitamos ser fortalecidos en medio de la prueba. Necesitamos a un Jonatán que nos ayude y fortalecernos en la mano de Dios. Pero no solo eso. Dios te habla que en medio de tu prueba, en medio de tu proceso, tú seas un Jonatán para alguien más. Quiero decirte que la prueba que Dios envía a tu vida tiene una expansión más allá de tu vida. La prueba que Dios está pasando y enviando en tu vida es para que tú bendigas a otros y que tu prueba sea de bendición a otros. La prueba debe de ser de bendición a los que te rodean. La prueba debe de bendecir a otros. La prueba que Dios ha establecido para tu vida debe de tener un alcance exterior para los demás. ¿Quiénes son los que están a tu lado? ¿Quiénes son en los que tú tienes injerencia? ¿Quiénes son en los que tú te estás apoyando? Pero ¿quiénes son aquellos que también necesitan de ti? Quiero compartirte que algo de lo más grande que Dios bendice al hombre es cuando el hombre bendice cuando él necesita bendición. Cuando tú estás en medio del dolor, pero ahí tú dispones tu corazón para servir y ayudar a otros. Hermano, tu salvación no se va a tardar. Tu salvación viene pronto. La salvación de esa prueba, de ese proceso se va a acelerar. Porque tú estás entendiendo el proceso de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El proceso de Dios no viene sino con este propósito, y que tú y yo tengamos la mentalidad de Cristo. La palabra también declara, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú y yo debemos de pensar como Cristo piensa. Tú y yo debemos de anhelar, de desear y de hablar como Jesús lo ha hecho. Lo que Él desea, debemos de desearlo nosotros. Entonces David tuvo que aprender de esto. Y ahí en el verso 19, en el mismo capítulo 23, dice, después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Quiero decirte que también en tu prueba, el enemigo va a querer levantarse para derribarte. El enemigo
va a querer levantar chisme, va a querer levantar dolor, va a querer levantar formas en las que pueda derribar tu vida. Pero tú debes de estar bajo las alas de Dios. Tú debes de permanecer en el escondite que Dios ha preparado para ti. Ahí en el verso 22 del mismo capítulo, id pues ahora, dijo Saúl, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues, informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Saúl no se cansaba de seguir a David. Saúl no estaba cansado de asediar a David. Él lo quería atrapar, él lo quería matar. Pero ahí aprendemos que el Señor supo guardar a David. Y el Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios sabe guardarte en medio de la prueba. Dios sabe cuidar a aquellos que están siendo procesados en Dios. Pero tú y yo debemos de poner los principios de Dios, sea cual sea la circunstancia. El principio que Dios quiere que tú muestres en la prueba es el principio del amor, es el principio de la perseverancia, es el principio de la justicia, es el principio de la verdad, aun cuando te cueste decir la verdad. Y hoy es un tiempo difícil donde decir la verdad te va a relegar. Decir la verdad de Dios te va a hacer a un lado. Porque el espíritu de este mundo está tan engañado que cuando tú hablas la verdad, vas a ser tratado como loco. Pero la palabra de Dios dice, y Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si no es a través de mí. Algo que también David tuvo que aprender en medio de su proceso fue honrar a Dios. Tú y yo debemos de pedirle a Dios fortaleza para saber honrar a Dios en medio de la prueba. Pero es que parece que ya no hubiera fuerzas. Pero es que parece que ya no hay más que yo pueda darle a Dios. Cuando tú le pides a Dios, Él te da. Dice la palabra de Dios: pídeme y te daré por herencia a las naciones y los confines de la tierra, dice el Señor. Tú y yo podemos pedirle al Señor fortaleza, la fortaleza que desciende de Dios. Y quiero compartir contigo que David tuvo que aprender a ser fiel en medio de su desierto, en medio de su proceso, en medio de su prueba. La palabra nos dice en los capítulos siguientes, donde estábamos leyendo, que Dios había entregado ya a Saúl en manos de David. Y Saúl había entrado en una cueva y se había dispuesto a dormir ahí, sin él saber que David estaba detrás, en esa cueva oculto con todo su ejército. Todo el ejército le dijo a David: mira, David, qué grande es Dios, que puso a tu enemigo aquí en tus manos para que tú lo mates, para que tú hagas justicia. David se acercó y lo único que hizo fue cortarle un pedazo del manto del rey Saúl y guardarlo e irse. Y David dijo: lejos esté de mí el tocar al ungido de Dios. David puso el principio de la honra en práctica en el proceso que Dios lo estaba teniendo. Cuando tú sabes honrar a Dios y honrar a aquellos que Dios puso para tu vida, para enseñarte, para animarte, para instruirte, aquellos que Dios ha ungido, Dios va a acelerar el proceso en tu vida y va a acelerar el destino que Dios ha marcado en tu vida. Pero solo va a ser cuando tú guardas el principio de la honra a Dios y el principio de la honra a los que honra merecen. David no se atrevió a tocar a Saúl, y la palabra dice: mía es la venganza, dice el Señor, yo daré a cada quien su pago. David pudo haberse vengado ahí, pero él no lo quiso hacer, aun cuando él estaba siendo disuadido por su propio ejército. A veces los que están contigo van a decir: mira lo que Dios ya está haciendo a tu favor, hazlo y tómalo. Pero no escuches la voz tan acelerada. Ponte en manos de Dios y dile: Señor, quiero honrarte con los principios que tú has dejado en tu palabra. A veces el camino más fácil no es el camino recto.
El camino que tenemos aquí adelante no es el camino que Dios quiere que tomemos. Quiero compartirte esto, el camino de rectitud es el que cuesta trabajo. El camino de rectitud para pasar el proceso de Dios es el que te va a costar algo. Es el que te va a costar hacer las cosas bien. Imagina a un árbol, a una planta. Cuando éste empieza a crecer, si tú quieres que crezca derecho, se le pone una vara alrededor y se le ata mientras el tronco está tierno. La vara hace que crezca derecho. Y esto nos habla también de la vara de la corrección para los hijos. Pero también como hijos de Dios necesitamos una vara, una medida que nos apoye y en la que nosotros podamos entender la corrección de Dios. Y David tuvo que pasar también por la corrección de Dios, entender los principios de Dios y ponerlos por obra en el proceso de Dios. Donde se ve la fidelidad es cuando cuesta poner por obra los principios de Dios. Pero ahí Dios te fortalece y ahí Dios nos da la fuerza para seguir adelante y entonces levantarnos y continuar en el camino que Dios ha puesto para nosotros. Así que mientras tú estás en tu proceso, quiero compartirte que debemos de ponernos al mismo tiempo también en la brecha por otros que están pasando por el proceso de Dios. Los propósitos eternos de Dios se cumplen cuando diferentes y variados procesos empiezan a converger. Y esto yo lo he llamado como un misterio de Dios, porque tú estás pasando un proceso y tu hermano en la fe está pasando otro proceso, o tu familiar está pasando por algo diferente. Pero cuando estos procesos se tocan, cuando estos procesos se apoyan, como dice la palabra, orad unos por otros para que seáis sanados, entonces Dios acelera su propósito en sus vidas. Y esto es el kairos de Dios. El tiempo de Dios, el propósito de Dios, el kairos de Dios es más importante que el cronos de tu vida. El cronos es el tiempo común, los años, que tú puedes decir, Señor, he esperado tanto tiempo y no veo la salvación, y no veo tu salvación en esta prueba, en este desierto, en este dolor. Pero entre tú más pronto entiendas que el propósito de Dios es que tú madures, es que tú crezcas, es que tú consueles a otros en medio de tu proceso. Entonces llega el kairos de Dios en tu cronos, en tu vida, y entonces se cumple el propósito eterno de Dios para tu vida. David lo vio, David lo vivió y David lo entendió, lo conoció. Y él aprendió de Dios, del corazón de Dios, cómo es que Dios confirma y Dios habla a través de su palabra. Así que si tú estás pasando un proceso hoy y estás siendo transicionado a lo que Dios quiere llevarte, quiero que esta palabra sea de fortaleza a tu vida y que no desanimes, que no te desanimes, porque Dios, dice la palabra, he aquí todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios. El propósito de David era tomar la silla del trono y reinar con equidad y justicia a Israel. Ese era el propósito de David mayor. Pero en ese propósito mayor tuvo que entender cómo honrar a Dios en la dificultad, cómo alabar y darle una alabanza pura y genuina a Dios en la cueva, ahí en la oscuridad. Él tuvo que aprenderlo y el pueblo de Israel también lo tuvo que aprender. El pueblo de Israel pudo haber entrado a la tierra prometida en días. Por su incredulidad y su desobediencia no entró en los días que Dios le había dispuesto. Pero también Dios ocupa y usa el tiempo para que tú aprendas de Dios lo que Dios quiere enseñarte. Tal vez Dios en tu proceso quiere quitarte una mentalidad de derrota, porque Israel tenía una mentalidad de esclavitud. Y Dios, como dice su palabra, es vencedor. Dios es vencedor y quiere que sus hijos sean vencedores, pero no por sus fuerzas, sino por la fuerza que es en Cristo, por la fuerza que es en el Señor. Así que haya un cambio en la mente de cada uno de nosotros, como dice la palabra, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que el Señor siga confirmando tu vida en medio del proceso. Dice la palabra de Dios, aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios no tardará en cumplir su propósito en tu vida. Ahí en medio del desierto, alábale como lo hizo David.
Ten el ministerio de la oración líquida a través de las lágrimas como lo hizo David. Honra a Dios y a quienes honra merecen como lo hizo David. Y déjale la venganza al Señor como lo hizo David. Y sube al monte de Sif como lo hizo David, que es la comunión íntima y diaria y genuina que es con Dios como lo tuvo Moisés. Así que espero que esta palabra sea de bendición a tu vida. Y recuerda lo que dice Santiago 2:13, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios sea con cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre del Señor y le damos gracias a Dios por su palabra y por lo que Él nos habla, por lo que Él está haciendo en medio del proceso que estemos viviendo. El único y uno de los propósitos de Dios es el aumento de tu fe. Los discípulos de Jesús le dijeron a Él: Señor, aumentanos la fe. Aumenta mi fe, mi confianza. En el proceso es donde Dios te quita lo que Dios no quiere que lleves. Es en el proceso donde Dios te va a dar lo que Dios quiere que lleves. Es en el proceso donde Dios te va a posicionar donde Dios quiere que tú estés. Pero nunca vamos a llegar ahí si no es a través de la obediencia, si no es a través de la fe y si no es a través del temor reverente a aquel que lo merece. Porque la palabra de Dios dice de Jesús que Él padeció y aprendió la obediencia por lo que padeció. Y fue escuchado a causa de su temor reverente. Y eso es lo que yo quiero dejarte a ti hoy. Adora, alaba y busca a Dios con reverencia como David también lo supo hacer. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Ismael. En verdad sé que lo que hoy hemos escuchado a muchos nos es de utilidad. Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por algún proceso. Y ese proceso está dentro de la voluntad de Dios para ejercer en nosotros cambios, para ejercer en nosotros crecimiento, madurez, aumento de fe y el desarrollo de nuestra vida cristiana con calidad. Es en el proceso donde Dios, como lo dice Ismael, quita aquellas cosas o desarraiga aquellas cosas que pudieran estar afectando o obstaculizando nuestro andar, nuestro caminar con el Señor. Y sé que cuando llegamos al Señor, nadie nos dijo que experimentaríamos diferentes procesos, pero en el plan de Dios para perfeccionar nuestra vida, Él ha tenido a bien el que podamos entrar en esos procesos. Y todo proceso a veces genera dolor o inquietud. En el proceso a veces cuestionamos a Dios o hay una infinidad de pensamientos que pudieran ser en nuestra vida como algo en decirle al Señor el por qué yo, si soy tu hijo, si tú me amas. Y como lo decía y me quedó claro, Ismael, Dios utiliza la vara de la corrección para que vosotros entendamos que siempre el Señor desea lo mejor para nosotros. Entonces, sé que este mensaje, esta palabra que hemos recibido de parte de Dios a través de Ismael, bendecirá y traerá convicción al corazón de quienes estamos en ese proceso o están iniciando o están ya a mediación del proceso o terminando el proceso. Han de entender que lo que Dios hace, lo hace para bien de nosotros. Muchas gracias, Ismael. Antes de despedirnos, ¿quieres mandar un saludo o quieres mencionar algo antes de irnos? Sí, quiero solamente cerrar con este pensamiento, pastor, y el pensamiento es el siguiente. Cuando estamos atravesando una prueba difícil, debemos de aprender también de David que él supo honrar a Dios y honrar al rey Saúl cuando no tenía nada, cuando él estaba ahí padeciendo. Él honró en lo poco, como dice la palabra de Dios. Si eres fiel en lo poco, yo te pondré en lo mucho y podrás ser fiel en lo mucho. David honró a Saúl, a Dios y a Saúl. Y más tarde, cuando David ya estaba en el reino, no se olvidó de aquella descendencia de Saúl. Y teniendo el poder y teniendo ya el trono,
y habiendo llegado a ese propósito de Dios de ocupar el reino en Israel, supo honrar la memoria, restituyendo a Mefiboset y ayudándole a aquel que también estaba padeciendo. Entonces, honra a Dios con los bienes de tu vida, aún estando en lo poco o aún estando en el proceso. Y entonces también no te olvides de Dios, a honrarlo cuando ya estés en el palacio. Así que con esta palabra yo envío un saludo a todos aquellos que están viendo y sintonizándonos en las transmisiones en Facebook, y a aquellos que son conocidos, amigos míos, que Dios les bendiga. Espero que esta y más adelante muchas palabras más y mensajes que Dios traiga sea de bendición a tu vida, ahí donde tú estás, para que el Señor siga haciendo algo diferente como lo hizo un día conmigo. Amén. Gracias, Ismael, y gracias, hermanos, amigos. Estaremos por ahí dando lectura a los WhatsApp y a los mensajes en Facebook, tanto de Ismael como en mi Facebook y en el Facebook de la estación. Y muy contentos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que le dio a Ismael de estar con nosotros. Él ya el día de mañana regresa al Estado de México. Queremos saludar a sus padres, nuestro hermano Jesús, y a su mamá de Ismael, a Daniel y a Benjamín, y a toda la familia de la fe que nos han escuchado y nos han visto en esta tarde-noche. Y decirles que el Señor les bendiga grandemente. Quiero, antes de terminar, agradecer a la iglesia Casa sobre la Roca, donde estamos sirviendo al Señor, y a cada uno de mis hermanos que nos ven y nos escuchan todos los jueves. Que el Señor les bendiga grandemente. Hemos estado orando por nuestra hermana Fina, hemos estado orando por nuestra hermana Nena, por nuestra hermana Celia también, y por nuestra hermana Lucy, y por cada una de las necesidades que hay en la iglesia, y que de antemano tenemos presente el hecho de invocar el nombre del Señor para que Él os haga ver su gracia, su amor y su misericordia grandemente sobre nosotros. Gracias a Alejandro en los controles. Y antes de irnos, queremos orar a Dios y decirles también que siga en sintonía del 104.5 de FM a través del Facebook, porque hay todavía más programas. Padre, en esta tarde noche te damos gracias por tu palabra. Gracias porque has tenido a bien a que a nuestros oídos llegara este mensaje. Sé, Señor, que hemos tomado de este mensaje mucho, y queremos que tu poder reditúe en nosotros en ese proceso en el que pudiéramos estar cada uno de los que vivimos nuestra fe en Cristo Jesús. Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos por la vida de Ismael, Señor, y es tu voluntad. Mañana él parte, Señor, a Toluca, al Estado de México, a Metepec. Queremos pedirte que tú vayas con él. Como dice el Salmo 121, versículo 8, que tú guardes su salida y su entrada. Oramos y bendecimos a sus padres, a sus hermanos. Quiero saludar, Señor, y bendecir también la vida de nuestra hermana Febe y nuestra hermana Dalila, que le han dado hospedaje aquí en Saltillo, y a todos quienes han convivido en estos días con Ismael. Gracias por todo, mi Señor. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Antes de irnos, hermanos, quiero invitarle a la librería cristiana Shalom. Recuerde que estamos en Francisco de Urdiñola, 1296, esquina con Pablo Neruda. En estos días nos ha llegado muchísimo material y queremos invitarle a que nos visite. En estos días que publicamos en Facebook, algunos de los productos han estado ya por ahí visitándonos algunos hermanos y hermanas, y han estado surtiéndose de material, de Biblias y de algunos obsequios que tenemos por ahí. Así es que no deje pasar más tiempo y le invitamos a que esté visitándonos en la librería cristiana Shalom. Muchas gracias por habernos escuchado y visto. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Amén. Bendiciones. Ahí, agüita por si quieres. Gracias.